Hola, buen día, ¿cómo están? Buenas tardes también. Bueno, acá Florencia Brandoni nuevamente en este seminario, súper agradecida una vez más a la invitación de Daniel y de Lilian y al empuje que tienen para seguir organizando este seminario. Y a todos los que tengan ganas de escucharme también muchas gracias por estar ahí. Voy a compartir un poco algunas reflexiones que venimos trabajando, especialmente con Andrea Finkelstein, también con Patricia, con quienes muchas veces pensamos nuestra práctica. Y hoy es el tema de género, ¿no? El tema de género es un tema que nos atraviesa y que en Argentina y también en el mundo ha dejado de ser un tema marginal, un tema de pequeños grupos, un tema que afecta a algunas víctimas, o un tema que de alguna manera queda, digamos, en pequeñas minorías para convertirse en un tema y un eje central, ¿no? Y un hito en ese sentido ha sido Ni Una Menos, ¿no? Esa inmensa movilización de mujeres en todo el país, de todas las generaciones, reclamando medidas en función, digamos, visibilizando las necesidades de una igualdad y visibilizando también la desesperación y la necesidad frente a la pandemia de la violencia contra las mujeres y su expresión máxima, que son los femicidios, ¿no? Y podríamos decir que, digamos, que casi todas las áreas del conocimiento han venido trabajando fuertemente con el tema de género, ¿no? El derecho, supongo que muchos de ustedes provienen de ese campo, ha dado inmensas muestras, ¿no? Desde la Convención de Belén do Pará, la CEDAW y todas las normativas nacionales que se han ido incorporando, que han ido tendiendo a eliminar, digamos, las formas de discriminación hacia las mujeres. También en otras áreas del conocimiento, digamos, no solamente en este tema, en el campo de la filosofía desde luego, en el campo de la psicología y el psicoanálisis también se ha avanzado y se ve, digamos, un poco en todas las áreas sociales una preocupación por cómo mirar las relaciones entre los hombres y las mujeres o cómo mirar la propia disciplina, ¿verdad? Teniendo en cuenta estos conceptos que tienen que ver con la perspectiva de género. Entonces, bueno, lo primero que me parece que tenemos que hacer en estos breves minutos es poder definir qué es la perspectiva de género. Y básicamente es una herramienta de análisis de los fenómenos sociales que revela la existencia de asimetrías de poder entre hombres y mujeres y que se interiorizan en la infancia y hacen a una socialización diferencial de género, ¿no? Estos condicionamientos de género son creencias y expectativas que comprenden prohibiciones y proscripciones acerca del comportamiento adecuado para las mujeres del sexo y para los hombres, ¿no? Y también en estas suertes de condicionamientos y perspectivas de género quedan atrapados de alguna manera todo el grupo o, digamos, o todo el colectivo de los LGBT más Q, ¿verdad? Que también quedan atrapados en esta lógica, de alguna manera condicionados, segregados, discriminados, de esta lógica binaria, ¿verdad?, de género que arma construcciones culturales y sociales que se montan sobre las diferencias anatómicas, pero que en verdad no reflejan ninguna verdad biológica, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, cuando decimos perspectiva de género, estamos hablando de una lectura de los fenómenos, una modalidad de lectura de las interacciones sociales, digamos, ¿no? Sea cualquiera el cambio del que se trate. Y también estamos hablando de que esas diferencias naturales, aparentemente naturales, en verdad tienen profundamente que ver con lo que se llama la socialización de género. Esto es el modo en que se educa, el modo en que se transmite, el modo en que se construyen la feminidad y la masculinidad en los sujetos sociales, ¿no? Y de ahí, digamos, de esta socialización, que ustedes deben poder reconocer infinidad de expresiones sociales que dan cuenta de alguna manera de eso, ¿no? Las más burdas son los varones no lloran, pórtate como una señorita, ¿no?
Esas son como las más obvias, ni hablar que si se dan una vuelta por alguna juguetería vecina, a ver la diferencia entre los juguetes de las nenas y de los varones, ¿verdad? Los juguetes de los varones estimulan la violencia, los juguetes de las mujeres invitan y promueven los quehaceres domésticos, ¿no? La aspiradora, la cocina, la plancha, etcétera. Vez pasada y fuimos a comprar una bicicleta infantil para una nietita del corazón, y ahí encontramos la marca Aurorita, muchos de ustedes la deben conocer, más vieja que yo. Entonces la bicicleta de la nena, la bicicleta para niñas, era completamente blanca con dibujos rosados y lilas y pompones y guirnalditas que colgaban, y la de los varones era la que la marca Aurorita tiene destinada a los varones, era con todos los dibujos y los colores del Hombre Araña. Bueno, con eso les digo todo, ¿no? A los fabricantes de Aurorita no les llegó nada de esto que estamos acá charlando. Entonces digo, es muy difícil salirse de esos cánones, de esos patrones, ¿verdad? Y es muy difícil trabajar y pensar y pensarse a uno mismo, digamos, en función de su propia identidad de género, por fuera de esos estereotipos sociales. Y estos estereotipos sociales se convierten de alguna manera generan una visión generalizada sobre los atributos, las características o los roles de los miembros de un grupo o de personas que contienen prejuicios, ¿no? Son como una idea, una imagen, de alguna manera simplificada, un conjunto de creencias sobre atributos asignados a un determinado grupo. Se convierten de alguna manera, preconfiguran al sujeto, ¿verdad? Porque en verdad influyen sobre roles, influyen sobre la propia identidad, sobre los propios gustos, modelan la personalidad. No se trata solamente de algo externo a nosotros, sino que justamente este proceso de socialización hace que nosotros, a medida que construimos nuestra propia identidad desde la infancia, esa identidad individual está siempre y necesariamente ligada y determinada por la asunción y atribución de género, ¿verdad? Y eso hace a la construcción de la identidad de género. Entonces, un poco, si estamos diciendo que todos los campos de la vida social, ¿verdad? Los campos de la vida económica, las mujeres ganan menos que los hombres por igual trabajo, con igual mérito, ¿verdad? También hacíamos mención al campo del derecho, también al campo de la filosofía, al campo de todas las interacciones sociales. Nos cabría preguntarnos, ¿y por qué a nosotros que nos dedicamos a la mediación no podemos mirar este tema? ¿No? Porque suponemos que esas diferencias tan instaladas en lo social no van a estar presentes en nuestras mesas de negociación. Sería una ingenuidad de nuestra parte no considerar esta perspectiva, no considerar estas diferencias que no son naturales, y ese es un poco lo que viene a decir este movimiento, sino que son construidas. Y en todo caso también significa una toma de posición, pensar cómo no reproducirlas, porque efectivamente la negociación es un campo muy fértil para replicar esos estereotipos de desigualdad inscriptos culturalmente y naturalizados. Y sabemos que las mediaciones son una caja de resonancia de los conflictos sociales, ¿no? Lo hemos visto con distintos temas sociales a lo largo de estos 25, 30 años de instalada la mediación en nuestro país. A medida que iban sucediendo distintos tipos de conflicto, eran los conflictos que aparecían en las mediaciones, ¿no? Ustedes saben bien, los conflictos por mutuos hipotecarios aumentaron de una manera exponencial con posterioridad a la crisis del 2001. En los momentos de alta inflación, los ajustes por cuotas alimentarias también se incrementan. En fin, digamos, un poco los conflictos sociales aparecen, se revelan en las mediaciones. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿cómo no tomar nota de esto que en todos los campos sociales se está viendo? ¿Cómo no tomar nota de estas diferencias que impactan en las negociaciones que tienen unos y otros? Y hay algunos datos
breves, voy a compartir, no quiero ser pesada, que son de un dossier que pueden buscar ustedes en la página del INDEC. Hay un dossier que salió para el 8 de marzo, por el Día de la Mujer, muy interesante. El año pasado también sacaron un dossier sobre un poco las referencias en todas las áreas de la vida social de la relación entre hombres y mujeres. Y me parece que da una linda perspectiva, ¿no? Las mujeres somos más que los hombres, ¿no? Y además, en términos generales, vivimos en promedio unos 6 años más que los hombres, ¿no? Eso es una buena ventaja. Sin embargo, digamos, podríamos decir que no en todas las áreas de la vida social las ventajas o las diferencias favorables están a favor de las mujeres. Básicamente podríamos señalar que en el sistema educativo, fíjense ustedes qué interesante, hay una marcada diferencia en los distintos segmentos educativos, ¿no? En el sistema educativo hasta la escuela secundaria hay un 56% de mujeres y un 49% de hombres que alcanzan ese sistema. Sin embargo, ya en el campo universitario, contra el 36% de mujeres, hay un 27,9% de hombres. Esto quiere decir que son más las mujeres que están en el sistema universitario que los hombres. Sin embargo, a la hora de ingresar en el mercado laboral, estas diferencias se cambian, ¿verdad? Básicamente, en el área del empleo, las tasas de empleo de mujeres entre 30 y 64 años, la tasa de empleo para las mujeres es del 63%, mientras que para los varones es del 86,7%. O sea, hay un 20% más de hombres que están en el mercado laboral que de mujeres. Y en un segmento más joven, entre 14 y 29, también hay una diferencia de 13 puntos a favor de tasa de empleo por parte de los hombres. Por otro lado, las tasas de desocupación y subocupación son mayores en las mujeres, ¿sí? Y hilando un poco más fino, podríamos decirse, fíjense ustedes qué interesante este dato, y si no podemos relacionarlo con la socialización de género, ¿no? El 74% de los inscriptos en las carreras de salud son mujeres, mientras que el 36% de los alumnos de ciencias aplicadas son mujeres. O sea que la proporción en la elección de unas carreras y de otras es muy significativa, la diferencia entre unos y otros, ¿no? Por otro lado, pensando en el trabajo, hay es más importante, decía yo, el trabajo, la participación de las mujeres en la tasa de desocupación y de la subocupación, y hay una importante presencia de las mujeres en el empleo informal y los ingresos más bajos, específicamente en el servicio doméstico, ¿no? 7 de cada 10 personas ocupadas en el área de salud, los servicios sociales, el trabajo doméstico y la enseñanza son mujeres. Y el doble de las mujeres trabajan desde la casa hoy, actualmente. Pero si todo esto no fuera suficiente, las mujeres acceden en menor medida que los varones a puestos de decisión y tienen ingresos inferiores. Entre las personas ocupadas, por cada 100 pesos que gana en promedio un hombre, una mujer gana 74, ¿no? Esto es que la pobreza tiene más cara de mujer que de hombre. Y en el trabajo doméstico no remunerado, en las tareas de cuidado, que también es un tema en el que se ha puesto mucho hincapié y que por supuesto que en las negociaciones familiares esto tiene un peso y una importancia muy importante. 5 de cada 10, mientras que 5 de cada 10 varones realizan las tareas del cuidado, más de 8 de cada 10 mujeres lo hacen, ¿no? Y en términos generales, las mujeres dedican 6 horas diarias a las tareas domésticas y de cuidado, mientras que los hombres solamente dedican 3. O sea que en la vida cotidiana hay una diferencia enorme, una desigualdad enorme entre los hombres y las mujeres. Y en los puestos jerárquicos,
el dato que marca el INDEC es que 5,3 mujeres, el porcentaje de 5,3 son mujeres las que llegan a puestos jerárquicos, mientras que 9,3 son varones. Esto es que entre mujeres y varones hay una diferencia del 25% a favor de los varones. Bueno, no los voy a aburrir con esto porque ustedes pueden encontrar este dossier, que además es muy interesante y está es muy ameno, muy ameno de leer. Hay mucho recorrido, mucho que explicar acá. Me parece importante que nosotros podamos por lo menos ubicar dónde está el problema para nosotros, ¿no? Tengo mi escritorio lleno de papeles. Y me importa especialmente que nosotros podamos entonces pensar qué tenemos que ver los mediadores con esto, ¿verdad? ¿Qué tenemos, cómo abordamos este tema? ¿O qué de distinto que lo que hacemos hasta ahora efectivamente podríamos hacer? Y yo digo, hay algunos mitos sobre la negociación igualitaria entre hombres y mujeres que nosotros podemos romper, o que por lo menos tenemos que poder leerlo, tenemos que poder mirarlo, eso, ¿no? Y es bastante popular la idea de que los otros hombres negocian mejor que las mujeres, ¿no? Es un mito a derribar. Estoy segura que muchos de ustedes deben estar saltando en la silla diciendo no de ninguna manera. Es cierto. Sin embargo, muchas veces cuando aparecen cuestiones económicas, las mujeres dicen, no, mejor manéjalo vos, ¿no? O no, esa parte es más complicada, ¿no? Pensemos, digamos, cuántas de ustedes que están escuchando tienen dificultad para negociar sus propios honorarios, ¿no? Es algo que hemos escuchado a lo largo y a lo ancho de todo el país. Pero ese es un mito que tenemos que derribar. Otro mito interesante que tenemos que derribar es que muchas veces las mujeres cedemos para no romper. ¿Cuánto nos cuesta a las mujeres ser las cuidadoras de las relaciones? ¿Cuántas veces cedemos para no aparecer como locas, demandantes, ambiciosas, interesadas? ¿Cuántas veces no escucharon ustedes una mujer en una mediación decir, no quiero parecer interesada, ¿no? No quiero que crean que soy interesada. ¿Cuántas veces escucharon decir, ella llegó lejos como un hombre? Hemos relevado algunas frases que me parece que dan cuenta de manera generalizada de algunas inhibiciones, dice Clara Coria, inhibiciones en las posibilidades de quienes adscriben al género femenino en sus negociaciones. Frases que dan cuenta de esas inhibiciones. Por ejemplo, pido con vergüenza, es tan difícil decir no sin culpa, estoy practicando decir no y que no siga después perdón, ¿no? ¿Cuántas mujeres dicen no le cuentes así no se enoja? Consigo lo que quiero sin que se note tanto. ¿Por qué no se tiene que notar tanto? ¿No? ¿Qué hay ahí en ese esconder la satisfacción de los propios intereses, diríamos nosotros, ¿no? Los mediadores, los negociadores, ¿no? Que él crea que tiene la última palabra. Eso es algo sobre lo que nosotros tenemos bastante habilidad, ¿no? Cómo pasar propuestas, cómo cuidar la identidad del negociador, cómo armar fórmulas para que uno crea que la hace el otro y eludir la lucha de egos. Pero esto es algo que nosotros somos profesionales de eso. Sin embargo, pareciera que son frases muy comunes en el campo de las mujeres. Entonces, un poco, bueno, esta es más una ayuda, intentar instalar en ustedes esta preocupación, porque entendemos que instalar el pensamiento, instalar la perspectiva de género en los conflictos que llegan a nuestras mediaciones y negociaciones supone reconocer que existen relaciones de género asimétricas, que esa asimetría le otorga mayor valor a la masculinidad y que hay una desigualdad estructural. Reconocerlo. Luego, adoptar una postura crítica y reflexiva que pueda identificar esos estereotipos.
Y el tercero de los objetivos, que me parece que es de alguna manera el más desafiante y en el que estamos trabajando fuertemente y al que los invito también a que trabajen y a que piensen, es cómo pensar intervenciones diferenciales, ¿verdad? Diferenciales que puedan ayudar a morigerar esta desigualdad, primero reconocerla, luego hacer acciones diferenciales que generen mejores oportunidades para quien está en una posición de subordinación o con ciertas limitaciones en una negociación, conservando la posición de terceridad, ¿no? Que es un poco la clave de nuestro rol. Entonces ahí me parece que hay una tensión y un desafío especialmente interesante al que yo quiero convocarlos, al que quiero de alguna manera, convocarlos, invitarlos a que pensemos, a que generemos foros, a que generemos escritos, a que pensemos en nuestras experiencias cotidianas, si hay limitaciones, si hay diferencias, si nuestra mirada no está también condicionada por esa socialización, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros mismos cuando decimos ella, che, qué ambiciosa, bueno, qué sé yo, viste, al final el trabajo siempre? Cuando nosotros nos surgen esas estereotipos, cuando nosotros leemos a partir de esos estereotipos y cómo nosotros podemos hacer para habilitar situaciones de mayor comodidad y no reproducir en nuestras mesas esas desigualdades que sabemos y que conocemos y que podemos teorizar y reconocer. Así que no he hecho más que plantearles un desafío. Hay mucho material escrito y ahí tenemos mucho por hacer. Así que los invito, les agradezco muchísimo por haberme escuchado y nuevamente muchas gracias a Daniel y Lilian por esta fenomenal iniciativa. Hasta la vista.